Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que me emociona muchísimo. Y es que vamos a hablar de amor, pasión, y por supuesto, Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo, el hombre que nos roba suspiros con cada mirada y cada personaje. Hoy vamos a explorar a fondo la idea de Kerem Bürsin al límite, ¿qué haría por amor? Hemos visto a Kerem en papeles románticos, en dramas intensos, en situaciones complicadas, pero ¿hasta dónde creéis que llegaría en la vida real por amor? ¿Sería de esos que lo darían todo, que cruzarían montañas, que lucharían contra viento y marea? ¿O tal vez preferiría algo más tranquilo, más, digamos, moderado? Y la verdad, la idea me pareció tan intrigante que me puse a investigar, a leer entrevistas, a analizar sus declaraciones, a ver sus actuaciones, ¿y sabéis qué? Tengo algunas ideas bastante interesantes que compartir con vosotros. Así que preparaos para un viaje emocionante al corazón de Kerem Bürsin y sus posibles límites en el amor. Pero antes de empezar, no me puedo olvidar de pediros algo importantísimo. Si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal. Es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando y a traer más cositas interesantes sobre vuestros actores favoritos. Así que no lo dudéis, dadle al botoncito rojo de suscribirse. Me haríais muy feliz. También podéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y si os gusta lo que veis, dejadme un like. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, como ya sabéis, es un actor turco-estadounidense que ha conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma. Conocido por su papel en Love is in the Air, donde interpretó a Serkan Bolat, y más recientemente en Jakob Seversen, donde nos regaló una actuación impecable. Su trayectoria está repleta de personajes complejos y emocionalmente profundos, y eso nos da una pista importante sobre su forma de ver la vida y el amor. Una de las cosas que más me llama la atención de Kerem es su autenticidad. Parece ser una persona muy honesta, que no tiene miedo a mostrarse tal y como es. En sus entrevistas habla abiertamente sobre sus sentimientos, sus experiencias y sus valores. Y en base a todo eso podemos empezar a dibujar el retrato de un hombre que probablemente se tomaría el amor muy en serio. Por ejemplo, Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la comunicación en una relación. Para él es fundamental hablar, expresar tus sentimientos, ser honesto con tu pareja. Imagino que para él, el amor no sería algo superficial o pasajero. Creo que buscaría una conexión profunda, una complicidad basada en la confianza y el respeto mutuo. Y si eso significa ir al límite, me da la sensación de que sí, que Kerem estaría dispuesto a hacerlo. También es evidente que Kerem es una persona con mucha sensibilidad. En sus papeles a menudo transmite una gran empatía, una capacidad para entender y sentir las emociones de los demás. Y esta sensibilidad, creo, se extendería también a su vida personal. Estaría dispuesto a escuchar, a apoyar, a ponerse en el lugar de su pareja. Y eso es fundamental para construir una relación sólida y duradera. Además, creo que Kerem es alguien que valora mucho la lealtad y la fidelidad, tanto en el amor como en la amistad. Pero, ¿hasta dónde llegaría exactamente? ¿Qué haría Kerem Bürsin por amor? Bueno, vamos a analizar algunas posibles situaciones extremas. Situación 1, peligro inminente ***. Imaginemos que su pareja se encuentra en una situación de peligro. ¿Sería capaz de arriesgar su propia vida por ella? Basándonos en sus personajes y en su personalidad, creo que sí. Kerem es un hombre valiente que no se amedrenta ante las dificultades. Y el amor para él seguramente sería una fuerza tan poderosa que le impulsaría a hacer cualquier cosa por proteger a la persona que ama. Pensemos en Serkan Bolat, su personaje en Love is in the Air. Aunque su lado más pragmático a veces dominaba, la protección de Eda era su prioridad, incluso a costa de su propia felicidad o seguridad. Creo que esa misma valentía, ese mismo instinto de protección, se manifestaría en la vida real. No dudaría en poner en riesgo su bienestar para salvaguardar a su pareja de cualquier amenaza. Sería el héroe que todos querríamos tener a nuestro lado. Situación 2, el error imperdonable ***. ¿Y si su pareja se equivocara, si cometiera un error grave? ¿La perdonaría? Creo que sí, siempre y cuando hubiera arrepentimiento y voluntad de cambiar. Kerem parece ser una persona comprensiva,
que valora el perdón y las segundas oportunidades. No es de los que se aferran al rencor o a la venganza. Para él el amor en general superaría cualquier error, siempre y cuando se demuestre un cambio genuino y un compromiso con la relación. En sus entrevistas ha hablado de la importancia de la empatía y de entender las motivaciones detrás de las acciones de los demás. Creo que aplicaría esa misma mentalidad a su vida personal. Buscaría comprender, perdonar y ayudar a su pareja a superar las consecuencias de sus errores. Eso sí, creo que también esperaría que se aprendiera la lección y que no se repitieran los mismos patrones de comportamiento. Situación 3, el sacrificio supremo ***. ¿Y si tuviera que renunciar a algo importante por amor, a su trabajo, a sus sueños, a su libertad? Aquí la respuesta es un poco más complicada. Kerem es una persona que valora su carrera y su independencia. Pero al mismo tiempo, también es alguien que da mucha importancia al amor y a las relaciones. Creo que estaría dispuesto a hacer sacrificios, pero siempre con la condición de que esos sacrificios sean mutuamente aceptados y respetados. No creo que renunciara a sus sueños sin una conversación profunda y una comprensión mutua. Si su pareja necesitara apoyo, y eso implicara un cambio en su agenda o incluso en sus proyectos, creo que lo consideraría seriamente. Pero buscaría una solución que beneficiara a ambos, que no pusiera en peligro su propia felicidad o realización personal. La clave estaría en el diálogo, en la negociación y en la búsqueda de un equilibrio. Situación 4, la distancia ***. ¿Qué pasaría si la relación se enfrentara a la distancia física, como un traslado laboral o una oportunidad en otro país? Creo que Kerem buscaría todas las opciones posibles para mantener la relación a flote. Sería de los que se esfuerzan por mantener la comunicación, por viajar y visitarse, por hacer que la distancia no sea un obstáculo insalvable. Sin embargo, también tendría en cuenta las necesidades y los deseos de su pareja. No forzaría una situación que la hiciera infeliz o que pusiera en riesgo su bienestar. Buscaría soluciones creativas como viajes frecuentes, videollamadas constantes y planes a largo plazo que les permitieran reunirse. La comunicación, una vez más, sería fundamental para superar este desafío. Situación 5, las presiones externas ***. ¿Cómo reaccionaría Kerem ante las presiones externas, como la desaprobación familiar, los rumores o la crítica pública? Creo que defendería a su pareja con uñas y dientes. No permitiría que nadie la menospreciara o la hiciera sentir mal. Sería su escudo, su apoyo incondicional. No se dejaría influenciar por la opinión de los demás, siempre y cuando su pareja fuera feliz y la relación fuera sólida. Demostraría su amor y su lealtad con acciones, protegiéndola de cualquier ataque externo. Sería el compañero ideal, el que te da la mano y te dice, no importa lo que digan, yo estoy contigo. Situación 6, la rutina y el desgaste ***. ¿Cómo enfrentaría Kerem el desgaste propio de una relación a largo plazo, la rutina y la falta de novedad? Creo que buscaría mantener viva la llama de la pasión. No se conformaría con la monotonía. Se esforzaría por sorprender a su pareja, por mantener la chispa y la emoción. Organizaría citas románticas, planificaría viajes, buscaría nuevas experiencias juntos. La clave sería la creatividad, la comunicación y el deseo constante de innovar y de mantener la conexión. Creo que sería un compañero que se preocuparía por el bienestar emocional de su pareja y que haría todo lo posible para que la relación siguiera siendo emocionante y gratificante. Situación 7, el apoyo incondicional ***. Imaginemos que su pareja se encuentra en una situación difícil, como una enfermedad, un problema laboral o una crisis personal. ¿Cómo reaccionaría Kerem? Creo que se convertiría en su mayor apoyo. Estaría a su lado en todo momento ofreciéndole su hombro para llorar, su oído para escuchar y su fuerza para superar cualquier obstáculo. Le daría ánimos, la ayudaría a buscar soluciones y le recordaría constantemente lo mucho que la ama y la valora. Sería su roca, su refugio seguro. Su prioridad sería el bienestar de su pareja y haría todo lo posible para que se sintiera protegida y amada. En resumen, Kerem Bürsin, el hombre que lo daría todo por amor ***. En resumen, creo que Kerem Bürsin por amor, sería capaz de arriesgar su vida *** para proteger a su pareja.
Perdonar errores y dar segundas oportunidades, siempre que haya arrepentimiento genuino y un compromiso con el cambio. Hacer sacrificios siempre que sean consensuados, respetuosos y no pongan en peligro su propia felicidad. Luchar por la relación pase lo que pase, enfrentando las dificultades con valentía y determinación. Comunicarse abierta y honestamente expresando sus sentimientos y buscando soluciones en conjunto. Mostrar empatía y comprensión poniéndose en el lugar de su pareja y apoyándola en sus necesidades. Apoyar incondicionalmente a su pareja, siendo su mayor defensor y su refugio seguro. Amar con intensidad y autenticidad entregándose por completo a la relación, pero manteniendo su independencia y su propio crecimiento personal. La importancia del respeto y el equilibrio Es importante destacar que aunque Kerem sería capaz de hacer grandes cosas por amor, también valoraría el respeto mutuo y el equilibrio en la relación. No se dejaría consumir por completo por el amor, sino que mantendría su propia identidad y sus propios intereses. No creo que fuera el tipo de persona que anularía sus sueños o sus metas por complacer a su pareja. Buscaría una relación donde ambos pudieran crecer y desarrollarse individualmente, y donde el amor fuera una fuente de alegría, apoyo y motivación, no de dependencia o sacrificio absoluto. La mirada de Kerem, un vistazo a su interior. Para entender mejor la forma en que Kerem abordaría el amor, podemos analizar algunos de sus gestos y declaraciones en entrevistas. Su mirada, por ejemplo, es muy expresiva. A menudo transmite calidez, sinceridad y una profunda conexión emocional. Su sonrisa, espontánea y genuina, revela un hombre que disfruta de la vida y que se muestra tal y como es. En sus entrevistas, Kerem suele hablar con pasión y convicción sobre temas como la igualdad, la justicia social y la importancia de ser fiel a uno mismo. Estas declaraciones sugieren que es una persona con valores sólidos, que busca relaciones basadas en el respeto, la confianza y la autenticidad. El ejemplo de Love is in the Air. El personaje de Serkan Bolat, en Love is in the Air, nos ofrece un buen ejemplo de su visión del amor. Aunque Serkan al principio parece frío y distante a medida que se enamora de Eda, se muestra más vulnerable y dispuesto a hacer grandes sacrificios por ella. El personaje de Serkan evolucionó significativamente, pasando de ser un hombre centrado en su trabajo a alguien que valora el amor y la felicidad por encima de todo. Si bien el guión y la serie pueden no reflejar por completo la personalidad de Kerem, sí nos dan una idea de cómo visualiza el amor en situaciones dramáticas y románticas. Por otro lado, sus roles en otras producciones, como Jakob Seversen, también muestran su capacidad para interpretar personajes complejos, con profundas emociones y una gran capacidad para la empatía. El factor humano, ¿qué haría Kerem Bürsin? En última instancia, nadie puede saber con certeza qué haría Kerem Bürsin en una situación real. El amor es un sentimiento complejo y las reacciones de cada persona dependen de muchos factores, como la personalidad, las experiencias, los valores y las circunstancias específicas. Sin embargo, basándonos en su personalidad, sus valores, sus declaraciones y la forma en que se expresa, creo que Kerem Bürsin sería un hombre que no se asustaría ante el desafío del amor. Estaría dispuesto a darlo todo, a cruzar límites, a vivir intensamente. Sería un compañero leal, comprensivo y apasionado, que valoraría la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo por encima de todo. Sería un hombre que estaría dispuesto a luchar por su relación, a superar cualquier obstáculo y a amar con todo su corazón. Conclusión y agradecimientos. Y ahora, después de este análisis tan interesante, creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño resumen y de agradeceros a todos por vuestra atención. Hemos explorado juntos la idea de Kerem Bürsin al límite, ¿qué haría por amor? Hemos analizado su personalidad, sus declaraciones, sus actuaciones y hemos imaginado diversas situaciones. Hemos llegado a la conclusión de que Kerem, probablemente, sería un hombre que lo daría todo por amor, pero siempre con un respeto fundamental por el equilibrio y la autenticidad. Quiero agradeceros enormemente por estar aquí, por escuchar, por participar en este viaje conmigo. Vuestros comentarios y vuestras opiniones son muy importantes para mí.
Así que por favor, dejadme vuestros pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué creéis vosotros que haría Kerem por amor? ¿Estáis de acuerdo con mi análisis? Me encantaría leer vuestras opiniones. ¿Qué situaciones creéis que no he mencionado? ¿Os gustaría que profundizáramos en algún aspecto en particular? Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestra familia, con todos los fans de Kerem Bürsin que conozcáis. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ningún contenido nuevo. Recordad activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad que la imaginación no tiene límites y el amor, a veces, tampoco. Hasta la próxima.